Buenas y bienvenidos a un episodio más, un capítulo más del podcast de computerhoy.com. Estamos hablando del 333. Alguien dice que Fernando Alonso a lo mejor consigue esa victoria este fin de semana. Ya veremos. Así que bueno, Rubén Andrés es mi compañero. Aquí le tengo y va a estar ayudándonos para completar este Muy buenas. episodio. Y también Kaitz Ortega, que nos va a ayudar a entender cuáles son las novedades en el mundo del entretenimiento, streaming y todas esas cuestiones. Que no son pocas esta semana. No, y de hecho yo quiero que empecemos a hablar de qué hemos visto esta semana. A ver, Rubén, cuéntanos, ¿qué has visto? Pues yo estreno serie, estreno El agente nocturno, bastante en la línea de una que, bueno, de rollo así un poco de Jack Ryan, un poquito de aquello de, bueno, FBI, espías, en fin, acción americana. Con intrigas, con espionaje, con malas artes y pues bastante acción. La verdad es que me tiene bastante enganchado. Es una serie más o menos cortita, son 10 episodios, si no me equivoco, está en Netflix y bueno, yo de momento la recomendaría. Y luego, otra que tengo en la, digamos, en la lista de espera, que la empezaré este fin de semana, son Los elegidos. Ha pasado Semana Santa, pero creo que es una opción muy a tener en cuenta. Está en Netflix, creo que también está en Movistar Plus. No sé si me puede dar ese dato, no sé si lo tiene controlada. Pero me llama mucho la atención porque es una visión un tanto polémica de los evangelios y le da un poco una vueltecita ya solamente por los adjetivos que utiliza de advertencia Netflix en la presentación, pues ya te pone un poquito en antecedentes, ¿no?, de lo que nos espera en la serie, pues, consumo de drogas, etcétera. No son los adjetivos que te esperas en una serie de Jesús, ¿no? Sobre la vida de Jesús. Pero bueno, me llama bastante la atención y con toda probabilidad este fin de semana le pegué una vueltecita o durante la semana le pegué una vueltecita y vea qué tal está. Así que, bueno, pues ya comentaré la semana que viene. Yo, si queréis, por agilizar un poco, os cuento qué he visto y luego que Ekais nos cuente qué ha visto y las novedades, estrenos y demás, ¿vale? He empezado, he visto también la de Agente Nocturno, ¿vale? Así que luego hablamos, Rubén. Y he empezado a ver una serie... Que te conozco. Vale, pues no hablamos, ya está, no hablamos, punto. También he visto una serie, mi serie de palomitas, mi serie para comer, mi serie de sobremesa, como hemos mencionado en algún episodio anterior con Ekaitz. Vida saludable. Es una pues comedia que tiene que ver con más o menos ponerte en forma y demás, con unas susodichas desgracias que sufre una mujer que vive en Estados Unidos, pero vuelve a Australia, su tierra natal, y pierde la Green Card y no puede volver. Entonces tiene que hacer un examen médico para que le den la Green Card y tiene que ponerse en forma, porque si no, no le dan la Green Card. En fin, ya está. Entonces, claro, pues podéis imaginar, comedia de situación, jiji, jaja, juju, y ya está. No hay mucho que pensar, pero bueno, se puede ver. Entonces sí que podemos hablar, Matu, porque yo la he visto hace un par de semanas, creo recordar. Pues si tú no quieres hablar de la otra, yo de esto tampoco. La recomendé. Entonces, como un arma arrojadiza con proteger los spoilers. Bueno, a ver, Ekaitz, se te corta un poquito, Rubén, ¿vale? Ekaitz, cuéntanos, ¿qué has estado viendo tú esta semana? Bueno, comentar simplemente que está en Netflix, la que acaba de recomendar, y que El agente nocturno, que yo he visto también y la ha visto casi todo el mundo porque ha entrado ya en el top 10 de series históricas de Netflix. Históricas. O sea, no de tendencia actual, sino histórica. Sí, en minutos visionados, esta fórmula extraña que utilizan en Netflix, ¿no? Pero sí, creo que está en 9º puesto, hace miércoles se anunció. Y nada, yo he visto pues muy variado. Por un lado he visto la película de Super Mario, que no engaña, o sea, está siendo un éxito, un pelotazo en taquilla, mucho más de cine, ¿verdad? Esperaba. Sí. Y la película está llena de guiños y es una película para ir con tus hijos, con tus sobrinos, con los niños, porque lo vas a disfrutar tú de nostalgia, pero también ellos, porque no hace falta, para ellos no les hace falta conocer el universo para disfrutarla, porque es muy simple, muy divertida.
También he visto Oso Vicioso, que lo siento mucho, pero es una película muy mala. Muy mala. No, No voy a decir esperaba. de qué tiene nombre o en qué portales web podría ser otro tipo de película. No voy a mencionarlo. Sí, bueno, yo creo que es magistral la traducción del título, porque es algo así como oso cocainómano en Estados Unidos, y aquí es oso vicioso. Lo cual dices, bueno, pues se la han jugado, ha estado bien. Rima, ¿no? Y luego he estado viendo, como la gente dice, Succession o Succession, lo que tú prefieras Sí, decir, sí. ¿no? Que me está Tercera encantando. temporada en Y HBO, ¿no? está en HBO Max, dentro de poco Max, para todo el ¿A mundo. secas? Eso si quieres, Ekaich, podemos comentarlo por encima ahora ya, ¿vale? ¿Qué va a pasar con eso? Vale, Ahora ¿qué va que a lo pasar? comentemos. Bueno, se anunció esta semana el rebranding el cambio de nombre, que ya se esperaba un poco después de los cambios del año pasado que hubo en la industria. Ahora HBO Max en Estados Unidos va a pasar a ser Max y en el mundo dentro de poco se anunciará. Hay una serie de cambios que lo que es a nivel técnico y de precio salimos un poco perdiendo los suscriptores. No, un poco no, salimos muy perdiendo. Sí. Directamente. Sí. Nuestro compañero Juan Antonio Pascual en Computer Hoy publicó una noticia esta semana donde explica muy bien las suscripciones, cómo cambia. Pasa de haber 2 en Estados Unidos a 9,99 y 15,99 a haber 3. La de 9,99 sigue teniendo anuncios. Pero la de 15,99 pasa de tener 4K a ser HD. Full HD, sí. Sí, Full HD. Por lo cual, Y el no mismo tener precio, pero Dolby calidad. Atmos. 5.1, pero no Dolby Atmos. Eso es. No sé si os suena a otro servicio de color rojo el logo, porque Sí. son los mismos escalones. El de perfil, el escalón más bajo es con publicidad, el más alto ya 4K Dolby, el de en medio te quedas ahí como qué tal. Y también hay diferencia en el número de perfiles de usuarios que pueden usarlo a la vez. Tal cual, tal cual. Es un copy-paste de la estrategia de Netflix, ¿no? Claro, y lo peor es que si tú quieres mantener lo mismo, hay una tarifa superior que cuesta 19,99, por lo cual son 4 euros más de lo que pagabas antes por exactamente el mismo servicio. Que lo están vendiendo de un modo de, bueno, es lo que hay, te vamos a ofrecer pues otro spin-off de Juego de Tronos, serie de Gremlins, serie de Harry Potter, no sé cuántas temporadas, pero en el fondo, si tú miras los números, se acabó la primavera de streaming este último año y ya Sí. toca pagar más, esté donde estés. O sea, no... Ya hasta Wall Street quiere que vuelva el dinero invertido Y además hay una polémica en el aire, al menos en España, que lanzaron cuando llegó HBO Max a España, lanzaron una promoción del 50% para toda la vida, un logo maravilloso, la promoción, y la gente ha preguntado en redes sociales, en Twitter y demás a HBO y han dicho, ya os lo diremos. Sí, Claro. y ya os diremos cómo quedará. Es en plan, lo estamos pensando. Claro. Entonces, sí, Mientras se llame HBO Max, el precio es al 50%, pero si ya se cambia el nombre y la empresa en el fondo también cambia, que es cierto, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar qué pasa con lo mío? Pues, claro, la cuestión es está por ver. si legalmente en España el cambio de nombre y demás implica que esa promesa del 50% para toda la vida sigue siendo contractual, tendrán que cumplirlo, si no, pues ajo y agua. Bueno, lo veremos. Tampoco le vamos a dar muchas más vueltas. Esa es la polémica que hay ahora mismo. Va a llegar Max el año que viene aquí a España. Este año no, han dicho. Y va a incluir todo lo que tenemos en HBO y algunos canales adicionales que pues la mayoría son canales de series y que en Estados Unidos ya estaban incluidos, pero aquí no. Estrenos y novedades que están por venir. Ekaitz. Vale, pues estrenos esta semana tenemos al hombre meme, que es Nicolas Cage, haciendo de vampiro en Renfield. Hombre meme porque lo mismo te saca una película buena que pasa desapercibida, como te saca un vampiro alocado en una comedia de terror, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, que por lo que sabemos cumple. Yo no la he visto todavía, he visto a mi compañera Raquel, que ha hecho una crítica divertida sobre la película y no engaña. No engaña. ¿Claro? Si te gusta ese género y te gusta Nicolas Cage, ve a verlo. Además, con la típica prueba que si Nicolas Cage no lleva una peluca, la película suele ser mejor. Eso lo sabemos todos. Bueno, ¿qué más? Se estrena también el anime de Suzume, que es ¿cómo se llama? De Makoto Shinkai, el director de Your Name, esa película que si has visto has llorado con ella, porque es que no queda otra.
y se estrena en cines un anime bellísimo. Bellísimo a nivel de imagen, que vamos, que está arrasando en taquilla donde se estrena y que es muy, muy, muy recomendable. Y ya en lo que sería en plataformas, la verdad es que es un poco floja esta semana. Pero si tienes Netflix y quieres ver una película divertida, española, de hora y media que va a saco, una comedia de terror, Fenómenas. Es como un cazafantasmas a la española, protagonizado por 4 mujeres, con Belén Rueda en el papel principal. Yo la he visto ya y debo decir que si ves el anuncio de 1 minuto y te apetece, es lo que hay, no engaña. Y no es totalmente ficción, o sea, sí lo es, evidentemente, Bueno, pero dicen que está basado en un grupo de amigas que estas experiencias las tuvieron. Sí, también te digo que Oso Vicioso está basado en hechos reales y yo he visto esa película y hay partes que no. O sea, esto es algún día hablaremos de esa coletilla de basado en hechos reales. ¿Cuál es el punto en el que se puede decir eso? Eso lo dejamos si quieres para el siguiente porque es muy interesante. Sí. Así que, bueno, ¿algún estreno más, Kites? Bueno, y ya por último, únicamente también en cines que se me haya pasado... Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan, película francesa que han dividido en 2 partes, con Eva Green y Vincent Cassel, y que es una maravilla de película. Realmente es una maravilla de película. Es muy interesante, muy entretenida, muy bien llevada. O sea, está narrada como algo desde el punto de vista, o sea, con una narración moderna como entendemos a día de hoy las películas, pero respetando muy bien la historia original en todos los aspectos. Muy recomendable. Sí, además es una historia que me gusta. No sé si porque tengo nostalgia de la serie de cuando yo era peque de los mosqueperros, ¿sabes? Pero la historia, cuando es tema de mosqueteros y demás, me gusta esa época histórica. Y bueno, si es 2 partes, ¿qué quieres que te diga? Pagas lo del Cinesa, el plan este, eso es. Y por el precio de las 2 películas ya tienes todo el mes para ver todas las películas que quieras, ¿no? Que también te digo que si son fieles al libro, que son fieles, mejor dividir en 2 partes que hacer una película de 2 horas y media que encima se come media historia, vamos. Sí, es una película larga que no le da tiempo a contar todo, ¿sabes? Te quedas ahí, es como un... no es buen acuerdo. No. Merece la pena. Así que bueno, veremos. Yo sí es verdad, pues mira, esa película a lo mejor aprovecho para verla, ¿eh? No digo más. A lo mejor la semana que viene os cuento que este fin de semana tenía pendiente ir al cine, así que mira. Sí, perfecto. Pues nada, Kites, muchas gracias por estar con nosotros siempre un ratito y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Por supuesto. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Pues nada, chicos. Vamos, Rubén, y tú y yo al grueso, que vamos a hablar de lo que tiene el titular del podcast. ¿Qué ha pasado con los Galaxy S23? Cuéntame. Sí, habíamos probado el S23 Ultra, que claro, es una versión bastante más enfocada en fotografía y en digamos, un rendimiento un poquito más empresarial, porque incluye SS Pen, que tiene la capacidad para, digamos, utilizar un poco más como heredero, ¿no?, de aquella saga de Galaxy Note, pero aquí con los Galaxy S23 y S23 Plus, que hemos publicado el análisis esta semana, que dejamos aquí de abajo en la descripción el enlace para que lo podáis ver, pues la verdad es que tenemos, digamos, enfocando a otro tipo de público, un público más generalista, un público más que se adapta a las funciones o al uso que puede tener, pues yo que sé, tanto un adolescente como una persona mayor, ¿no? Es un smartphone mucho más amplio en cuanto al uso. Y las sensaciones que me ha dado, que realmente está bastante bien resuelto. No es una revolución con respecto a la generación anterior. No es o sea, si alguien se pregunta, ¿me actualizo el móvil? Tengo el Galaxy S22, ¿me compro ya el S23? Bueno, ya aquí en este punto te diría que tranquilidad, que calma, porque tal y como sucede en las últimas generaciones de Galaxy, la evolución, sí que hay una evolución de una generación con respecto a otra, que es innegable, sí que la hay, pero no es una evolución que justifique, digamos, la generación, un salto de generación, ¿no?, de la 22 a la 23. Hay, digamos, pequeñas mejoras, pero no deja de ser como una evolución, no es una revolución, digamos. Yo esto siempre lo cuento desde el punto de vista de no es un móvil revolucionario de la compañía que va a llamar a todos los usuarios, sino es el mejor móvil que pueden ofrecer ahora mismo. Y si tú te quieres comprar un móvil, el mejor es el S23. La diferencia respecto al S22, pues son pocas o muchas. Pequeños detalles. Son pequeñas variaciones. A mejor,
en la nueva generación, pero ya, es decir, si tú tienes un móvil de generación anterior, o te sobra el dinero y te quieres dar el Sí. capricho, o no tiene sentido. No es algo que digas ni relación calidad-precio, ni siquiera algo que pienses Claro. con la cabeza. Es más emocional por tener lo último que por las mejoras que vas a tener. Y dicho Claro. esto, cuéntame por encima especificaciones. Venga. Mira, por encima, sobre todo, el principal argumento de esta nueva generación. Yo apuntaría sobre todo al cambio de procesador. El paso de los Exynos de la generación anterior a los Snapdragon 8 generación 1 de esta es brutal. ¿Brutal en qué sentido? Brutal en el sentido de, obviamente, estamos ante el procesador más potente del momento. Esto ya implica un aumento en el rendimiento con respecto a la generación anterior, pero es que la generación anterior de Exynos era un poquito inferior al Snapdragon 8 generación 1, ¿no? La generación anterior de Snapdragon. Entonces, ese salto es un poco el que más se nota. ¿Eso significa que el Galaxy S22 ya no sirva? No, el Galaxy S22 todavía ofrece un muy buen rendimiento, pero claro, ese salto adicional que aporta el 8 generación 2 es muy importante. Que de hecho el S22 se vendía con el Snapdragon en Corea. Ellos se guardaban en determinados y en Estados Unidos. Para la venta, sí, bueno, pero Estados Unidos ahora también porque era cuestión de las redes. Pero sí. Para esos dos mercados sí que lo vendían con Snapdragon el año pasado. Sin embargo, en Europa llegó con Exynos. Entonces, nosotros en Europa notamos una doble mejoría en cuanto a hardware, porque el procesador no es la evolución natural de Exynos, sino que además tiene ese plus extra de rendimiento que hemos visto en las generaciones anteriores con la Exynos versus Snapdragon. Efectivamente. Y en este sentido... Ya es el procesador top. O sea, no hay otro procesador mejor hoy día. Exacto. Ahora ya es el top. Entonces, claro, también se beneficia de determinadas mejoras que sobre todo al modelo más compacto siempre entre comillas, estamos hablando del Galaxy S23, que es el más pequeño en cuanto a tamaño, que continúa siendo pequeño, está por debajo de los 150 milímetros de alto, o sea, es compacto para un móvil en la actualidad. Todavía es una mejora adicional. ¿Por qué? Porque en estos tamaños tan compactos la temperatura es muy importante y la temperatura era uno de los factores que a mí más me llamaba la atención en la generación anterior. Entonces en esto se ha corregido muy bien y el móvil no se calienta de forma notable, sobre todo a la hora de jugar. Entonces le da una dimensión todavía mayor a esa actualización del sistema, del chip, del procesador. Muy positiva esta actualización. Ambos dispositivos, tanto el Galaxy S23 como el S23 Plus, llevan el mismo hardware, es decir, llevan el Snapdragon 8 generación 2, 8 GB de memoria RAM, lo cual me choca un poquito porque no dejamos de estar ante dos móviles de gama alta, sin embargo tenemos 8 GB de memoria RAM, cuando vamos a decir que son suficientes, efectivamente, pero la media... Rubén. Se dice. Sí. No, a ver, es suficiente a día de hoy. Esa es la cosa. Es suficiente, más que suficiente a día de hoy. La cuestión es que la media... Con 4 GB un sistema operativo Android de última generación ya empieza a rascar cuando abres aplicaciones pesadas. 4. Estamos diciendo que tiene el doble. Claro, que tiene el doble. A mí me parece que es correcto, pero es verdad que hemos visto móviles con mucha más RAM. 12 GB ya viene siendo el estándar de la gama más alta. Efectivamente. Incluso hemos visto móviles que tienen 16, Sí, bueno, pero 16, ahí ya soy un poco más reticente, ¿no? Pero 12 gigas para esta gama en la que se encuentra, que es el primer escalón de la gama alta, digamos, y todo el centro de la gama alta. Porque ahí sí que... Ultra, ¿qué montaba? 12. Claro, es que yo creo que ahí está. Aquí ya sí que nos encontramos, la diferenciación entre esas dos gamas. Claro. Esa es la diferencia. Pero me choca un poco esto, ¿eh? Bajar ese escalón a los 8 GB cuando, por ejemplo, móviles como el OnePlus 11 lleva 12 GB y muchos otros modelos, ¿no? Que están ya instalados, digamos, en ese rango de las 12 GB que, insisto, actualmente con la capa de personalización de Samsung One UI 5.1 que corre sobre Android 13, funciona de maravilla. Es decir, en ningún momento he notado que el móvil funcione algo más lento, funcione algo más, digamos, que las transiciones no son tan fluidas. Funciona de maravilla. Pero esto me deja una duda y está relacionada con una parte positiva de estos Galaxy S23, que es que Samsung ofrece
4 versiones, 4 actualizaciones mayores del sistema operativo. Es decir, que estos Galaxy S23 van a llegar hasta Android 17. Son 4 sistemas operativos de actualización y 5 años de actualización de seguridad. Entonces, yo planteo 8 gigas. Cuando tú te compras un smartphone, si lo cuidas bien, obviamente, si no se te cae y se te parte por la mitad la pantalla, que es algo que suele suceder, si lo cuidas bien, puede tener esos 4 años de vida, incluso 3-4 años fácilmente, hasta que, bueno, por temas de física, digamos, la batería empieza a perder su capacidad, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es esa, 2 años es como más o menos haciendo una carga diaria, una carga cada día y pico. 2 años te lo va a dar con una capacidad de batería que todavía pues, es más del 80% muy decente, seguro. A partir de ahí, evidentemente, cuanto más lo hayas cargado, más se degrada la batería. Entonces, claro, 3-4 años, la autonomía ya no va a ser suficiente. Si a eso lo añadimos, que son nuevas versiones del sistema operativo, que vendrán con más efectos, que serán más exigentes, que estaremos acostumbrados, que esta es otra cosa que no nos hemos dado cuenta, pero cada día utilizamos más aplicaciones en segundo plano. Por tanto, esa RAM se va ocupando. Al principio, claro, ¿por qué funcionaba un móvil con 512 megas de RAM? Pues porque abríamos una aplicación. Porque la exigencia era muy inferior. La cerrábamos, claro. Sin embargo, ahora, evidentemente, pues al haber RAM, pues se queda ahí en segundo plano. Y claro, por WhatsApp, Instagram, todas las redes sociales, correo, y pues todo eso se queda ahí ocupando espacio de RAM para cuando tú le des a esto de que deslizas hacia arriba y se ven todas las aplicaciones y la eliges, no tarda nada en cargar porque está... Se abre inmediatamente. Pues básicamente es esa la duda, ¿no? Que es muy positivo que efectivamente nos den 4 años de soporte, de actualizaciones de software, de actualizaciones de sistema. E insisto, de seguridad son 5 años, es todavía un poquito más. Las actualizaciones de seguridad son importantes, esas pero son las mensuales que van llegando a los móviles y van solucionando son fixes a los bugs y demás que se encuentran en Android. Y efectivamente, si hubiera cualquier problema de seguridad, han encontrado una manera de poder entrar a tu cuenta Google si hacen un exploit por aquí y por allí. Eso lo van cerrando mes a mes. Claro, esas actualizaciones vienen mes a mes, pero las que vienen al año, por así decirlo, son las de Android. Ahí hay 4. Entonces, me parece muy importante y muy positivo. Y muy positivo eso de que te ofrezcan 4 años de actualización. Lo que pasa es que tengo mis dudas en si esos 8 gigas van a ser suficientes para soportar Android 17 con todas las implicaciones que tiene, con lo que tú has dicho, que cada vez se usan más, cada vez las aplicaciones y juegos son más exigentes, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es un tema que a día de hoy los móviles funcionan perfectamente y no he tenido ningún problema, aunque pueda, digamos, llamar la atención, ¿no? Con respecto a sus rivales de que tienen 8 gigas cuando muchos de su categoría tienen 12, ¿no? Más allá de eso, el rendimiento es muy bueno y, dicho sea de paso, no he tenido la sensación, como he tenido en generaciones anteriores, como en One UI 4, por ejemplo, que sí que se notaba la capa un poco como más pesada, como más aparatosa, ¿no? En esta, la verdad es que sí que ha ido un poquito más ligera y se ha notado ese trabajo de optimización de los procesos que ha hecho Samsung. En ese punto, muy bien, continúa siendo una capa muy personalizable, pero no es una capa que se parezca para nada a Android de stock. Eso hay que decirlo. Es decir, tiene funciones que sí que tiene el material de Android, como el reconocimiento, digamos, del patrón de color del fondo para que con eso te haga los destacados, etcétera. Son ciertos detalles que obviamente son de Android y que se conservan en este One UI 5.1. Pero, oye, no ves Android en el sentido de el purista por ningún lado, porque es muy personal, muy propio de Samsung. Y bueno, pues es una carta, una seña de identidad que tiene la marca y me parece bien. Tiene funciones como el control, el Game Launcher, que es la sección de juegos, optimización directa desde la aplicación, que te optimiza el sistema, cierra aplicaciones, etcétera. Entonces, todo eso contribuye a que todo funcione un poquito más fluido, todo funcione un poquito mejor. Una pregunta de software. Vale, yo ya sé que tiene One UI, ya sé que es el software de Samsung, es una evolución respecto a los años anteriores, pero mi pregunta es, no es como la última versión que hemos visto en los Xiaomi 13, que viene cargadito de regalos, ¿verdad? Con cargadito de aplicaciones, súper sobrecargado. Tiene su qué. Me voy a poner dramático.
La cámara. ¿Dónde lo has dicho? Claro, Maravilloso. porque cuando le digo me voy a poner dramático, ella se pone dramática. No, tiene su punto. A mí hay cosas que todavía me llaman bastante la atención en el apartado, por ejemplo, fotográfico. En el apartado fotográfico tenemos la función Expert RAW. En Expert RAW lo que hace es, digamos, ampliar un poquito más las funciones RAW, las funciones fotográficas del móvil, aplicándole un poquito más también de inteligencia artificial, y te ayuda un poquito en el revelado, te ayuda en la masterización de las fotos, es decir, a aplicarle un poco un filtro de inteligencia artificial que te mejora pues el contraste, te mejora la definición, la nitidez, etcétera. Y eso es una aplicación que hay que descargar aparte, pero una vez se descarga se integra dentro de la cámara. Vale, es decir, un plugin, ¿no? De la propia sí, cámara, pero hay que descargarlo por separado. Efectivamente. Y luego está también otra función que es el asistente, que también, el asistente de cámara, que también te ayuda, pues, por ejemplo, te enseña un poco o te guía un poco en el encuadre o en determinadas funciones para mejorar tus fotografías, ¿no? Entonces, estas son funciones que vienen aparte. Es algo que no entiendo. Al final, todo el mundo quiere mejorar su foto y cuando le das a editar a la primera foto te dice, necesito Expert RAW. Perdona, si en la primera foto me vas a decir que descargue, ¿por qué no me la traes ya integrada dentro de la cámara por defecto? Si al final no queda como una aplicación externa, queda como integrada, como un apartado nativo en la propia cámara del móvil, ¿no? Fíjate, Y está muy bien. Es una función súper bien. Me voy a jugar un café contigo al por qué. Para que ocupe menos es la instalación. No, sí, da igual. Si con toda la memoria interna que tienen estos móviles, da igual. Ponle que ocupe 100 megas. Me estoy inventando la cifra, que será menos, pero... Sí, no, son 170 me parece, o, pues mira, o algo así. Que esa diferencia, el tenerlo instalado, no creo que no marca mucho, sino que creo que debe haber distintas versiones de Expert RAW por regiones. Entonces, si el móvil se compra en China, tendrá un Expert RAW distinto, con un tratamiento a lo mejor de facial distinto, con unos ajustes distintos. A lo mejor allí pues se estila más a la hora de encuadrar, pues que sea más el encuadre áureo que no los 4 tercios, o sea, la regla de los tercios. Me parece a mí que tienen que ir por ahí los tiros, porque si no, como dices tú, no tiene ningún sentido. Entonces, claro, cuando tú editas la primera vez, te lo instalas, ya tienes tu cuenta de Google, ya sabes dónde eres, se baja el... No sé. Podría ser esto, ¿eh? Ojalá. De hecho, yo creo que esta pregunta la respondemos la semana que viene, ¿vale? Voy a preguntarlo a Samsung por simple curiosidad, a ver si tienen ellos un feedback interno de por qué se hace esto así, ¿vale? Sí. Luego, aparte de esto, aparte de las peculiaridades del software, ¿no? Funciona fantástico. Ya te digo que muy buenas sensaciones. Tenemos una diferencia de pantallas. Principalmente, las dos diferencias que tenemos entre el Galaxy S23 y el Galaxy S23 Plus es la pantalla y la batería. Y el dinero. Batería y el precio, obviamente. Más material, más precio. Luego hablamos de esto. La batería y todo lo relacionado con la batería. En cuanto a pantalla, tenemos una Dynamic AMOLED 2X, que es así, en grandes rasgos, la misma pantalla que tenía el S22. Digo a grandes rasgos porque tenemos un ligerísimo incremento en el brillo, por ejemplo, y poca cosa más. Quiero decir, en esencia es la misma pantalla. Sí, pero lo dices como si no fuera que ya la pantalla del año pasado era muy buena. No. A eso es a lo que iba. Era una de las del brillo del mercado, o sea. Claro, que ya es muy buena pantalla. Quiero decir que no es que sea una parte negativa, pero como puntualización no vamos a tener una pantalla totalmente nueva y totalmente renovada. No, es la misma pantalla, que ojo con eso, que es muy buena pantalla. Es excelente a nivel de nitidez, como todas las pantallas de Samsung, que los cuida muy bien. Es una pantalla plana para aquellos que son un poco reticentes a las curvas. Nada, aquí tenemos pantalla plana con agujerito para la cámara, la parte superior, y la verdad es que cero problemas. Es una tasa de refresco de 120 Hz, soporte HDR10 y un brillo aproximado. Tiene dos modos, tiene un brillo, digamos un brillo medio, que es el que te ofrece en la mayoría de las situaciones de luz, que ronda los 950, te puedo dar el dato con más precisión.
con más precisión. Está perfecta para poder utilizar incluso en exteriores. O sea, que no... Sí, son 900 luxes, lo cual está perfecto para exteriores. Y luego tiene un brillo adicional, que es un brillo que te da ese pico de brillo extra, que está en torno a los 1515 luxes. Ahí tenemos el extra, ¿no? Ese brillo adicional, ¿qué te hace? Pues que el HDR luzca muchísimo más y esté mejor controlado, ¿no? En general, muy buenas sensaciones con la pantalla. Es Full HD en el formato de S23, el más compacto. Queda perfecto, es decir, se ve súper nítido, súper bien, y además en esa diagonal de 6,1 pulgadas me parece, yo que soy más partidario, digamos, de los móviles un poquito más compactos, que puedas manejar fácilmente con la mano, con una mano, etcétera. En el caso del... Se queda en esa diagonal. O sea, casi todos están Es uno apuntando por 6,6 para arriba, 6,7. Quedan muy poquitos de este tipo. Tenemos los Zenfone, que se mantienen un poco en esa línea, tenemos los iPhone de base, el iPhone 14 es incluso un poquito más grande en cuanto a tamaño, pero en cuanto a diagonal se mantiene más o menos en las mismas características, y en general muy buenos resultados con el Galaxy S23 Plus. También se mantiene en esa resolución Full HD, pero lo hace en un formato de 6,6 pulgadas, lo cual, pues bueno, es un poquito más voluminoso para ver contenido, sobre todo. Va muy bien una pantalla un poquito más grande, es un contenido además que puede darle mucha calidad con HDR10, etcétera, y lo trata bastante bien. Para ver series y tal, es perfecto, y además tiene muy buen sonido. Le hemos dado besitos ya por la pantalla, le hemos dado besitos por el sonido, por el procesador. Ahora vamos a darle alguna colleja. Claro, ahora hay que darle alguna colleja. ¿Qué pasa con la carga, por ejemplo? Pues con la carga pasa que tenemos dos tipos de carga. El Samsung Galaxy S23 tiene una batería de, no me quiero equivocar, de 3.900 miliamperios, con una carga de 25 vatios. Una carga rápida. y lo digo entre todas las comillas, porque es que decir carga rápida y 25 vatios en la misma frase, a mí, no sé, a estas alturas de 2023, me chirría. Tú le das esa colleja y ahora yo le voy a dar la colleja de verdad. Tiene carga rápida de 0 vatios. Sí. ¿Por qué? Porque no viene con cargador. No viene con cargador. Entonces, aparte como no tiene un cargador, no tiene carga rápida. ¿Por qué? Vamos a ahondar un poco más. Porque ese estándar de carga rápida, que es un PPS, USB-C PPS, es una carga rápida muy particular y no tenemos esos cargadores por casa. O sea, tú tienes un cargador de USB Power Delivery normal y no vas a poder llegar a esa tasa de carga. Entonces tienes que pasar por caja 40 euros, el cargador, aparte del dinero que te has dejado en el móvil, que luego hablaremos de los precios. Y ya pues, como para más INRE, me hace mucho más gracia lo de no, es que así no fabricamos, no hacemos tanto, bueno. La caja es más pequeña y digo ya, y la caja del cargador que la tengo que comprar aparte. Entonces, claro, si nos ponemos ya a ver el tema de sostenibilidad, habría que ver hasta qué punto, cuando hablamos de cargas rápidas, aunque sea 25 vatios, es un tipo de carga rápida, que es ya más rápida que el iPhone. ¿Sabes? Sí, bueno, pero es que tampoco es que tengas mucha excusa el iPhone, quiero decir, no tiene excusa ninguno. Entonces, a mí lo que me chirría bastante, pues es eso, es que Samsung se mantenga en sus 13 con sus 25 vatios para un móvil de esta categoría sobre todo y con este precio. Me chirría totalmente. Tenemos una carga que va a tardar 1 hora y 18 minutos 1 hora y 20. en cargar 3.900 miliamperios, cuando estamos con móviles de 600 euros que te tardan literalmente 20 minutos en el 100% y tienen una batería de 4.900, 5.000 miliamperios. Me chirría bastante. En el caso del Galaxy... ¿Para cuánto del Galaxy, esa batería? Quiero decir, ¿qué uso le puede dar al móvil pequeño? Eso, mira, al Galaxy S23... Uno de los, digamos, inconvenientes que tienen los móviles más compactos es que, claro, físicamente caben menos baterías, son más pequeñitos, mantienen un grosor de 7,4, si no me equivoco, milímetros, es muy delgadito y es pequeño, entonces la batería es escasa. Aún así, han conseguido meter 3.900 miliamperios. Ole, Samsung. La colleja que te doy por la carga, te la doy por la capacidad digamos, de densidad de esa batería. ¿Y es suficiente como para el día?
en el apartado del procesador es el cambio importante, porque el procesador no solo se encarga de ejecutar las aplicaciones, sino de que lo ejecuten de forma eficiente y consuma menos batería. Y aquí lo consigue. Consigue el día completo de uso sin ningún tipo de problema y unas 4 horas, 4 horas y media aproximadamente de pantalla. 4 horas de uso de pantalla. Esto para un móvil de esta categoría, o sea, de este tamaño, insisto, estos móviles siempre tienen el problema de la batería. Si quieres autonomía, no vas a tener nunca un móvil compacto, vas a necesitar un móvil más grande donde quepa más batería. Es una cuestión de física, aquí no hay otra. Samsung lo ha hecho bien porque ha conseguido meter más batería, claro. Lo ha hecho bien porque ha conseguido meter más batería. No sé si son 200 miliamperios más que el Galaxy S22, por lo tanto, y además con el cambio de procesador optimizamos el consumo, por lo que tenemos una autonomía, un uso de pantalla, digamos, autonomía real, uso de pantalla, que es lo que al final lo que cuenta, lo que tú estás utilizando el móvil. Lo puedes tener 2 días apagado, con la pantalla apagada encima de la mesa, pero lo que cuenta es lo que tú estás utilizando, ¿no? Bueno, eso es mayor, cuéntame. Tecnología de el hermano mayor. El hermano mayor son 4.700 miliamperios de carga. Aquí, como ves, ya estamos en un rango un poquito más cercano a los 5.000 miliamperios, que es lo que se impone más o menos en esta categoría. Carga rápida, subimos un poquito, tenemos un aumento de batería, tenemos un aumento de carga rápida, pero estamos en las mismas, 45 vatios. 45 vatios, para esta capacidad tardamos 60 minutos en cargarla. Insisto, muy bien por el apartado de has obtenido muy buena optimización de batería, que obtienes en torno a 8 horas y media de uso. Me parece un uso brutal, o sea, ya la duración fantástico. Ya sí que es suficiente, claro. Es un uso fantástico que se consigue en gran medida, insisto, por el procesador. El Snapdragon 8 Generación 2 hace muy buen trabajo optimizando el consumo de batería. Pero, claro, tenemos esta batería y sobre todo tenemos esta carga, que son 45 vatios, como tú has indicado, en el mejor de los casos, suponiendo que tengas un cargador adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. 60 minutos de carga. Y de hecho, luego tiene... Serán como unos 22 minutos o por ahí hasta el 50%. Sí, son 23 minutos, si no me equivoco. 22 minutos, el 50%. Mientras que el Galaxy S23, pues tarda un poquito más, tarda 26 minutos. En ese sentido, ese primer rango lo tiene un poquito más igualado, pero luego, claro, se ralentiza mucho más porque la carga es mucho más lenta y se demora. Cuéntame por encima tus sensaciones con las cámaras en general, porque como tienen la misma configuración, entiendo que tampoco ese apartado es común. Cuéntame tus sensaciones, o sea, no lo detallemos, y precios. Sí, el apartado de las cámaras es prácticamente el mismo del año pasado, cambiando sensores, obviamente, actualizándolo un poco, pero a nivel de megapíxeles tal, tenemos la misma configuración que el año pasado. La única diferencia, la cámara frontal, que pasa de 10 megapíxeles a 12 megapíxeles. Mi sensación es un móvil que puedes, cualquiera, incluso aunque no tenga, digamos, conocimientos de fotografía, ni se pare a enfocar, ni nada, cualquiera puede sacar el móvil del bolsillo directamente, pulsar el botón de fotografía y va a obtener una buena fotografía en cualquier escenario de luz. Y eso me parece muy importante porque es muy fácil hacer buenas fotos de día, pero es muy complicado cuando la luz está un poquito más complicada, cuando, ya no te digo de noche, te digo... contraluces o cualquier cosa, sí. Efectivamente, contraluces, cuando está amaneciendo, cuando está anocheciendo, que son luces que a lo mejor hay que cuidar mucho más el HDR, esa diferencia entre las zonas oscuras y las zonas claras, porque lo fácil es en un amanecer, por ejemplo, que la parte más iluminada del cielo, por ejemplo, se queme y lo que queda por debajo sea una mancha negra absoluta, ¿no? Sin embargo, aquí he hecho fotos de estas, hay algunas muestras en el análisis y puedes ver que efectivamente te cuida un poquito el detalle en sombra, te lo levanta un poquito el detalle en sombra y te cuida mucho las luces altas. En la foto nocturna, pues un poco lo mismo, es cuidar un poco esas luces altas que son principalmente farolas, focos muy potentes que pueden hacer que ese balance, ese rango dinámico tire mucho hacia arriba y se quede una zona blanca, una zona quemada o una zona totalmente, una mancha negra absoluta que no se vea nada, ¿no? Entonces, en este sentido son muy equilibrados. Mi sensación ha sido esa, es un móvil en el que hagas lo que hagas, puedes obtener muy buenas fotos. Y si te parece, pasamos ya al apartado del precio. Sí, solo una nota. ¿Tú te acuerdas hace años Samsung cuando
te iba a decir, se inventaron, porque fueron de los primeros en implementar el modo HDR en fotografía, que era un modo súper bestia. Y fíjate, Sí. con el paso de los años, lo depurado Claro. que está hoy día. Claro. Sí, Samsung, la verdad es que en esta generación yo creo que ha afinado un poquito más todavía digamos, el procesado de la fotografía. Y no solamente en esa mejora del balance, en el rango dinámico, en el tratamiento un poco de la fotografía, sino que ya no tiene esos colores tan estridentes. Sí que mantiene un poco esa viveza, ¿no? Esa digamos, alegría, que son colores resultones, que son para redes sociales y tal, quedan muy pintonas las fotos, pero no es exagerado. No ves una foto y no dices, es que este amarillo no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo. Es verdad, Claro. el cielo está en un cielo en primavera, pues es azul. Igual no es tan azul como tú lo estás viendo en la foto, pero no es exagerado tampoco, no es muy artificial. Quedan unos resultados bastante más naturales. En ese sentido, Samsung sí que ha bajado un poco el listón. Y en cuanto al precio, a lo que yo me refería, estamos en la entrada, digamos, de la gama alta. Aquí rozamos los 1.000 euros. En el caso del Galaxy S23, en su configuración más básica, estos son 8 GB con 128 GB de almacenamiento interno. Tenemos 959 euros. Es un móvil que ya va siendo caro. Se va llamando a las puertas de los 1.000 euros. Para tener, insisto, es un móvil que en general está muy bien, pero hay determinadas características que para costar casi 1.000 euros me chirrían. Me chirría esa carga rápida, me chirría pues esa capacidad, esa falta de memoria RAM, por ejemplo. Hay determinadas cosas que digamos me falta por esos 1.000 euros. Aquí hay que hacer notar que no se puede comparar de tú a tú con el año pasado, los precios en general. Igual que no nos cuesta lo mismo un litro de leche o una docena de huevos. Efectivamente. Evidentemente, esa subida por tema de la inflación llega a todo. Pero aún así, yo si le quito esta subida de inflación, ponte de un 10%, que estaría sobre los 850, 849. Aún así me parece caro para lo que ofrece. Punto de vista mío personal. El modelo superior, ¿qué precio tiene ya? Ya pasaron 1.000 euros, claro. El modelo superior es 1.209 euros en concreto, la misma versión, pero aquí la versión base empieza en los 8 GB y 256 GB de almacenamiento interno. Son 200 euros de diferencia para el mismo móvil, en esencia. ¿Qué ganamos? Pues ganamos esa diferencia en la diagonal de la pantalla, pasamos de 6,1 a 6,6, y en la batería y carga rápida. Batería, todo lo relacionado con batería. Tenemos más capacidad, esas 8 horas fácil, puede llegar a las 9 sin ningún tipo de problema de pantalla, de uso de pantalla. Esa carga rápida de 45, rápida entre comillas, siempre, de 45... Es mentira, porque... De 45 vatios... Esa carga, aparte de gastarte 1.200 euros, tienes que gastarte 50 en el cargador. O sea, Sí, ahora por suerte también hay ofertas y promociones que incluyen el cargador, no la parte oficial de Samsung, digamos, pero sí que por Amazon, por ejemplo, se puede comprar kits que ya viene incluido el cargador, ¿no? Pero en cualquier caso, es un cargador aparte que no está dentro del kit que estamos analizando. Entonces son 1.209 euros lo que cuesta el móvil, que son 250 euros más que el mismo modelo, pero con un poquito menos de batería y una pantalla un poquito más pequeña. Si el Galaxy S23 me chirría por lo que he mencionado, ¿no? Por esa falta, digamos, de carga rápida y por esa falta de memoria, en esta se agrava muchísimo más, porque ya no solo estoy pagando 250 euros más, sino que estoy pagando 1.210 euros prácticamente por un móvil que tiene 8 GB, no 12 como la mayoría de sus rivales, y que tiene una carga rápida de 45 y no 120 o 150 o incluso más como ofrecen otros móviles de esta gama, ¿no? De gama alta, ya podríamos considerar. Ya, está bien, la verdad. Lo único que pasa es que volvemos a lo mismo. Precios que rondan los 1.000 euros. Sí, pero en general, insisto, son muy buenos móviles, es decir, cualquiera que quiera tener una experiencia muy buena con un móvil sin complicarse, sin preocupación ninguna, con 4 actualizaciones de software, con una cámara que la sacas del bolsillo, disparas y te va a hacer buenas fotos, con un software fluido, con un diseño muy atractivo, con un peso muy contenido, un diseño finito y tal.
son muy buenos móviles, pero hecho, claro, tienen sus puntos negativos. Esto, fíjate, vamos a contar aquí en el podcast que no será ni la primera ni la última vez que hemos discutido si dábamos 2 notas a los productos. Una nota siendo completamente objetivos con las especificaciones y lo que nos ha parecido, y luego otra en la que tenga en cuenta la relación calidad-precio. Porque un El móvil contexto. claro, un móvil puede ser buenísimo, pero si cuesta 3.000 euros, pues a lo mejor esa puntuación en relación calidad-precio estaría por los suelos. Aunque ya de por sí seguramente la relación calidad-precio no sería muy buena por tener un precio muy alto, aunque fuera muy bueno el móvil. Pero claro, en estos casos nosotros sí que tenemos que tener en cuenta el contexto y el dinero por el que se mueven. Yo acabo de recomendar un móvil para comprar hace poco y no se acerca a 600 euros y es un móvil muy bueno. Quiero decir, o sea, hay alternativas que están muy bien, que vienen con esa carga rápida, ese cargador, con pantallas AMOLED. A lo mejor no llegan a los 1500 nits con ese plus de brillo, pero se quedan muy cercanos a los 1100, más que suficiente, más de 5000 miliamperios de batería. A lo mejor la cámara no es tan fina de saco el móvil y al botón y ya todo el mundo te dice, qué buenas fotos hace tu móvil, en lugar de tú, ¿no? Pero claro, hablamos de la mitad de precio. Es que yo vuelvo a lo mismo. Me parece un dineral por un cacharro que llevas en el bolsillo, lo sacas, se te resbala y se rompe. Ya 600 me duele, pues imagínate 1200. No voy a decir más. Así que, bueno. Luego está el Ultra, ¿no? Que es el top, que ese ya, ¿cuánto dinero costaba? Ese ya era Sí, un dinero. ese, pues mira, no recuerdo si eran como 1600 o algo así. Sí, desde 1409, el modelo 8 gigas de memoria. O sea, ya nos vamos que eso, que son unos dineros que, bueno. Así que nada, si quiere le doy la vuelta a esto y empiezo a hablar yo de un cacharrito. Venga, dale, que a mí me encanta, tengo mucha curiosidad sobre el cacharrito que tú has analizado hoy. Rápido y al pie, ya te lo digo, no le voy a dar muchas más vueltas. Tengo sensaciones encontradas con el análisis que he hecho al nuevo altavoz inteligente de Apple, al Apple HomePod. ¿Quieres que te cuente lo bueno o que te cuente lo malo primero? Te doy a elegir. Venga, empezamos por lo bueno. Cuéntame, ponme la miel en la boca. Vale. Luego me pegas la aguantada y me lo quitas. Es un altavoz inteligente para ecosistema iOS Apple. O sea, si tú no tienes un móvil o no tienes un iPad, ordenadores y demás, no vas a tener esa integración que tienes, por ejemplo, con altavoces Alexa, no vas a poder reproducir cosas por Bluetooth, ni siquiera tiene entrada de audio. Es decir, partiendo de que es para ese ecosistema, teniendo ese ecosistema es un altavoz que está muy bien. Puedes mandar audio, puedes acercar el móvil, tiene un sensor sensor ultraband, ultra wideband se llama. Ultra wideband, sí. WB, que lo que hace es que cuando tú te acercas al dispositivo, directamente te permite emparejarlo. Entonces yo voy con un iPhone, ¿vale? Me acerco, ping, y directamente si yo estoy hablando con el iPhone, lo acerco al altavoz, ahí está, manos libres. Sin tener que tocar botones, sin tener que hacer absolutamente nada. Son soluciones que le sacas de la caja y funciona. Es muy, muy Apple en ese punto y se nota ahí el punto de diseño de Apple. Trabaja mucho el ecosistema, claro. Claro. ¿Cómo suena? Que creo que en un altavoz es importante. A lo mejor en una tele... Bastante importante. ¿Cómo suena? Pues vamos a ver. Suena bien, pero quizá creo que han intentado reforzar demasiado los graves. Es como si tuviera ese efecto Beats, que se nota que Apple compró la marca, por lo visto. Ese efecto Beats de muchos graves en la música, por defecto viene activado. Tiene una opción, de hecho, que pone reducir graves. O sea, son conscientes de ello, pero por defecto viene activado. No tengo opciones de ecualizar directamente desde la aplicación Casa, que es como la aplicación Google Home, pero el equivalente para iPhone. No tengo opciones de ecualizar ni tengo opciones de cambiar ajustes del altavoz, o sea, es como es. Otra cosa positiva es que, fíjate, para destacar esto, es que el enchufe a la luz, porque solo tienen un enchufe, un cable que le llega al altavoz es de corriente, es estándar y lo puedes quitar. Y puedes poner otro más largo, otro más corto, para ponerlo donde tú quieras. Antes venía en la generación anterior, de hace 5 años, que lo descontinuaron, lo descatalogaron el 2010 y 2021 lo descatalogaron, dejaron de venderlo, ¿vale?
y sacaron el HomePod Mini, que a un precio de 99 euros, pues como que era mucho más goloso para la gente y no gastarte 349, que es lo que cuesta este modelo. Entonces, ¿qué cosas tenemos como plus y como extra? Aparte de tener Siri integrado y esta calidad de sonido que se puede configurar, si tú pagas Apple Music puedes configurarlo con el codec Apple Lossless, no tienes directamente, hay una pérdida en compresión. El altavoz directamente se está descargando la música lossless, se oye bastante bien, tiene 5 tweeters en la parte de abajo y un buffer que me hace mucha gracia cómo lo cataloga Apple. Un buffer de larga excursión. Es como, bueno, pues en vez de ese un día se va el fin de semana entero, ¿no? Es el buffer que se va a fiestero el fin de semana. Por lo visto, larga excursión es que el buffer es de 4 pulgadas y lo que hace el cono, a ver si lo hago con las manos, lo que hace el cono, que es una especie de vasito en la parte de arriba que mueve el sonido, es que tiene aquí un margen de 2 centímetros que es lo que se mueve. Cuanto más se mueva abajo y arriba, más aire empuja. Más aire empuja, más graves, más diferencia de presión es capaz de generar. Eso y es. La onda sonora que llega, pues llega con más fuerza, sobre todo en el nivel de los graves. Que la se traduce básicamente una alta excursión se traduce en mayor presión de aire, que lo que hace es generar unos graves más sólidos, más consistentes, unos graves que los notas y tienen mucha presencia. Solamente porque hace ese movimiento de oscilación la membrana. Con eso ya se consigue una mayor consolidación, digamos, de los graves. Sí. Y de hecho, fíjate si son profundos los graves, por eso digo que parece como que están demasiado, que cuando estás viendo una película o una serie y de repente suena una llamada a una puerta o un ruido en la propia serie, parece que los vecinos me están tocando al techo, ¿sabes? En mi techo, como deja de ruido, ¿sabes? Es como una sensación rara. Está potenciado de más. Además se nota cuando tienes volumen, yo creo que lo han hecho para cuando se escucha con volumen bajo no perder los graves, ¿vale? Porque cuando llegas como al 50 o 60% del volumen, no notas, y sigue subiendo volumen, no notas que los graves crecen, ahí crecen solo los medios y los agudos. Entonces es como que los graves dan hasta donde dan, dicen que tiene un sensor interno para ajustar y calibrar esos graves según el volumen, y yo entiendo que, claro, cuando ya llega un punto en el que ya ve que como meta más grave empieza a distorsionar, pues ahí para. Entonces, bueno, como digo, suena muy bien. Yo le he quitado lo de los graves para cuando estoy escuchando música de fondo y demás, cuando estoy viendo alguna película, que eso es el segundo punto que voy a tratar, de cosa buena, es que puedes configurar 2 HomePods en un par estéreo. Y los 2 HomePods, si se conectan a un Apple TV 4K, no por cable, también de manera inalámbrica, el Apple TV 4K es capaz de mandarles audio Dolby Atmos. Y esa pareja de altavoces te genera este sonido envolvente Dolby Atmos. Si se convierte en un cinema improvisado. Claro, ¿no? Si el medio o la película está en eso. Si no, sonido 5.1. Es decir, yo, por ejemplo, en Netflix, tú cuando estás viendo películas y series, tú y yo que probamos teles habitualmente, pues te das cuenta que hay muchas que si tú las ves en español están en 5.1 y sin embargo el audio original es lo que está en Atmos. Pues sucede eso. Por ejemplo, la última película de Luther está en Dolby Atmos en castellano. Entonces ahí aparece el loguito, le das y se reproduce en Dolby Atmos y sí que se nota como si fuera un 5.1 con un poquito más de espacio. No es un Dolby Atmos más, de que no más distanciado. No es un Dolby Atmos que notas arriba y abajo de manera como sucede cuando tienes un sistema 5.1.2 o 7.1.4. Se mantiene delante, digamos, pero es más espaciado y es más marca más la posición. Es más de hecho, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención fue en estos cambios de cámara que hacen, por ejemplo, en la serie de la película esta de Luther, cuando están enfocando a él y habla una persona que está detrás de la cámara, cambia. Se intuye que está por ahí el sonido. No es como tener un altavoz dedicado, pero por lo menos se deja entrever. Sí, eso se nota mucho en las escenas de diálogo, donde cada personaje está en un lado de la pantalla. Se nota esa diferenciación, ese distanciamiento en el diálogo y no te viene de frente, te viene de frente, pero bastante bien posicionado, ¿no? Eso es algo, y por ejemplo el 5.1 tiene un canal dedicado central, que suele ser el canal de los diálogos, suele ser lo que está debajo
debajo de la pantalla la película, ¿no? En el cine. Y te viene de frente. Con el Dolby Atmos sí que se posiciona un poquito más. Pero bueno, quitando eso, ¿qué pasa? Que si yo quiero tener un sistema Dolby Atmos, me tengo que gastar 349, pues son 700 euros. Más el que ya te da para una barra. Más el Apple TV 4K, que ya son otros 100 y pico euros más. Te vas a unos dineros que por ese dinero te compras un sistema Dolby de verdad. ¿Qué pasa? Que esa integración con todo el ecosistema Apple está muy bien, ¿vale? Ahora, puntos malos. Venga, voy a ello. Igual que hemos dicho de lo bueno, ahora puntos malos. El término reduflación está relacionado, está familiarizado con él, ¿no? Pues esto es lo que yo creo que está pasando con este HomePod. La generación anterior tenía cosas que eran, voy a decir mejores o distintas, voy a decir distintas, no mejores, porque hay algunas que no tiene por qué ser mejor, ¿vale? Yo creo que Apple ha optimizado el diseño anterior. Externamente es muy parecido, o sea, no serías capaz de diferenciarlo a simple vista, solo cambia un poquito la superficie táctil de arriba de Siri, la luz en vez de ser pequeñita ocupa todo el plástico, y pues externamente se queda ahí. Sin embargo, internamente hemos visto lo que te he dicho, que tenía el buffer de larga excursión y 5 tweeters, la versión actual, la anterior tenía 7 tweeters. 7 tweeters en 360 tienes más direccionalidad posible, ¿vale? Ahí hay un pequeño recorte. Y otro recorte, por ejemplo, el soporte de redes Wi-Fi de esta nueva generación es una generación anterior Wi-Fi a la generación de hace 5 años. Me explico. La generación de hace 5 años era compatible con Wi-Fi AC y esto es compatible con Wi-Fi N. ¿Por qué lo explicas? ¿Cómo te lo cuentas? ¿Es necesario que fuese AC? Pues a lo mejor no. A lo mejor con Wi-Fi N vale. Pero ya es un cambio hacia atrás, ¿vale? Es verdad que Apple ha integrado cosas para el Smart Home, ¿vale? Y eso es un punto positivo de esta nueva versión y yo creo que es la motivación de Apple, ¿vale? Porque Apple está apoyando el desarrollo de Matter como ecosistema único que está apoyando Google, está apoyando Apple, está apoyando Amazon, todas las grandes marcas están apoyando Matter como una estandarización, ¿vale? Para no tener que comprarte un dispositivo que sea compatible para iOS y otro que sea para Alexa. Y para que todos los dispositivos puedan funcionar juntos sin importar en qué marca ni qué. Entonces yo creo que esta es la apuesta de Apple diciendo, vale, si estoy metiendo dinero en Matter, tengo que tener cacharros que sean compatibles con Matter, ¿no? ¿Qué pasa? Me estoy gastando el dinero en el desarrollo del estándar. Y claro, este altavoz ya es compatible con Matter, puede funcionar como un nodo en Matter, tiene 2 sensores integrados, uno de temperatura y otro de humedad, que no tenían la generación anterior. Y, ojo, sorpresa, el HomePod Mini sí que lo tenía integrado pero desactivado. Es decir, que esto viene trabajado de muchos años. Y claro, como digo, esa es la justificación que yo veo de que Apple lance este altavoz, porque realmente en términos de sonido no hay mucha más mejora respecto a la generación anterior. Y algo que, por ejemplo, me molesta, otro palo, es que si yo tengo un HomePod de la generación anterior y uno de estos, no los puedo emparejar para utilizarlo como esto. Tienes que comprarte los dos, tienen que ser de la misma generación. Como digo, mucho dinero. Yo, por ejemplo, si quieres un altavoz de estas características y demás, el Echo Studio, por ejemplo, de Alexa, es una versión muy válida, es un diseño muy similar, la potencia de sonido es más o menos igual. Suena muy bien. Yo, la verdad es que estamos hablando de 239 euros versus 349, son 110 euros menos. Pero es que a lo mejor, ¿sabes? Que no vas a tener la misma integración con tu ecosistema de Apple. Claro, ahí es donde ellos juegan con esa ventaja. E incluso altavoces que tienen más integración con el ecosistema de Apple, que son compatibles con AirPlay, por ejemplo, que AirPlay es como cuando mandas con un móvil. Sí, como Chromecast. Sí. Es el equivalente de Apple, ¿vale? Pero altavoces Sonos, por ejemplo, también son más baratos. Ahí lo dejo. Sí. Y también tienen muy buena integración con el ecosistema de Apple. Yo quería hacerte una pregunta. Cuando mencionas lo del el soporte de Wi-Fi AC o Wi-Fi N, ¿tiene soporte de doble banda para la banda de los 2,4 y los 5 hercios o gigahercios o no?
o solamente de 2,4. Claro, te cuento, es que ahí hay un pequeño problema que yo tengo para testearlo, y es que yo tengo la red, las tengo solapadas en nombre. Entonces, sinceramente, no sé si el altavoz se ha conectado a la red de 5 GHz. De 2,4 Lo que sí sé es que es Wi-Fi N, ¿vale? Es Wi-Fi 4, no es Wi-Fi 5 como era la Sí, es la diferencia, sí. Entonces hay menos ancho de banda. Ya está. Y se pega con dispositivos que a lo mejor con Wi-Fi AC pues no se pegaría. ¿Vale? Eso es. Sobre la todo gestión de las redes y todo es más eficiente. Eso es. Claro. Entonces, bueno, como digo, me parece que es el mejor altavoz que te puedes comprar si buscas una buena integración con un ecosistema Apple. No hay duda ahora mismo. Creo que incluso, aunque por ejemplo opciones de Sonos tienen integración con AirPlay, no tiene la integración que tiene este. Este puedes incluso utilizar esos sensores que tiene para aprovechar para hacer como si fueran automatizaciones de la casa inteligente. Tú imagínate subir la temperatura del altavoz y está ahora que va a venir el calor, ¿no? Pues venga, se ponen 27 grados y dices tú, uff, qué calor. Pues cuando pase 27 grados, enciéndeme el aire acondicionado. Cuando baje de tal, cuando haya una humedad tanto, el deshumidificador lo pones o al revés. Entonces, bueno, pues son cosas, como digo, que Apple está empezando a jugar con ello y no tienes que comprarte un cacharrito distinto que te diga la temperatura, tienes que comprarte otro que te diga la humedad, no tienes que invertir aparte. Por lo demás, pues como digo, yo estoy probando ecosistema Apple ahora y creo que es muy cómodo, o sea, para una persona que se la pele la tecnología, funciona y ya está, pero tienes que pagar mucha diferencia de dinero por eso, mucha. Así que, bueno, no sé si tienes alguna duda más. Como te digo, suena muy bien, yo lo tengo puesto ahora mismo, fíjate, ya la última Nvidia que te voy a dar, lo tengo puesto con el proyector de tiro corto conectado al Apple TV y los dos altavoces con una pantalla de 100 pulgadas. Así es como lo tengo en la habitación. ¿Qué te Ni parece? tan mal. Así que sí, se ve y se escucha muy bien. Es verdad que Ni tan mal. voy a decir adiós en breve, que los devolvemos. Pero bueno, de momento, pues me parece una solución, como digo, cara, pero funcional. Sí, al final es la filosofía de Apple. Todo funciona de forma conjunta, el ecosistema Apple funciona de maravilla, funciona como muy fluido, pero tiene ese inconveniente de que, claro, eso hay que pagarlo y los HomePods ya parten de un precio, históricamente, no estoy hablando de este producto en concreto, sino la primera generación, los mini, etcétera, de un precio ligeramente por encima de sus competidores más directos. Hablo de por ejemplo, el HomePod Mini con respecto a los de Google, con respecto a los Echo, con respecto a otros aparatos de Logitech, con respecto a muchos, a su principal competencia, está por encima. ¿Ofrece funciones muy específicas para los usuarios de Apple que ya tienen otros dispositivos? Sí, y es el único argumento realmente de peso y realmente válido que, en mi opinión, ofrecen. Calidad, hay muchos dispositivos de muy buena calidad que son igual de válidos que los dispositivos, los HomePod de Apple, pero no tienes esas funciones de conectividad y sobre todo de funcionamiento conjunto. Así que, bueno, pues yo creo que queda la cosa cerrada. Dispositivos que hemos probado, los Galaxy S23 y el HomePod. Y la semana que viene más. Ya sabéis que este podcast lo ponemos en todas las redes de podcast, que si queréis podéis seguir estas noticias y nuestro análisis completo y la fotografía del S23 en computery.com. Y bueno, pues como siempre decimos, nos podéis seguir en redes sociales, en retuitear, instagramear, y pues si tenéis cualquier duda de tecnología, pues ya sabéis, a la web computeroy.com. Nos vemos.